Dios se les bendiga. Qué bueno estar con ustedes nuevamente. Bendito el nombre del Señor Jesús, que nos ayuda en todo. Nos permite reunirnos a fin de compartir esta verdad que nos fue revelada. Esto es el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Bendito sea el Señor Jesucristo y bendito sea su sacrificio. Y bendita sea la sangre derramada que nos permite justificación delante de Él. Al Eterno, hoy, mañana y siempre, sea la gloria. Bendito todo Él, bendito su reino y bendito todos los lugares de su señorío. Bien, lo digo bienvenidos a este canal, su canal que administra la Iglesia Apostólica Vida Integral, y que este servidor les comparte la verdad que le ha sido revelada a fin de que todos nosotros seamos alcanzados por Cristo para aquello o el objetivo final del sacrificio en el Calvario, que es nuestra redención. Bendito el Señor Jesús. Bien, vamos a leer. Hoy el tema de hoy es la sangre, símbolo de fe. La sangre, símbolo de fe. Leamos, por favor, libro de Hebreos, el capítulo 10, versículos 19 y 20. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 19 y 20. Dice, leamos por favor, ojalá tengan a su mano libreta, lapicero y Biblia, para que juntamente conmigo seamos edificados en esa edificación que quiere Cristo Jesús. Esto es, conocer su verdad y permanecer en ella. Bien, leamos por favor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Repitamos, porque es muy importante este texto y ojalá lo memorice. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Hay versiones más antiguas que esta que no dicen de su carne, sino de su cuerpo. Bien, vamos a iniciar este compartir de las Escrituras en el nombre glorioso de Jesucristo. En el nombre glorioso de Jesucristo. Amén y amén. Bien, como les dije, mi deseo para ustedes es que sean prosperados en todo. Esa es la voluntad del Eterno para con nosotros, que seamos prosperados en todo. Y no hablo del evangelio de la prosperidad, no hablo de esa famosa siembra, ni hablo de la siembra, ni hablo de un evangelio de prosperidad. Es decir, atinente a lo metálico, a bienes terrenales. Hablo de la prosperidad que viene del Eterno, esto es, sabiduría e inteligencia conducente a vida. La sabiduría y la inteligencia dada por el Eterno para que tengamos conciencia plena y decisiones inequívocas en cuanto al camino que conduce a la vida eterna, esto es Cristo Jesús. Y estando dentro del reino de los cielos, esto es Cristo Jesús, las demás cosas serán añadidas. Teniendo así
por parte del Eterno una vida integral próspera a través de Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. No hay que sembrar, no hay que dar dinero, entre más siembres, más vas a tener. Eso es mentira, eso es una doctrina diabólica. Esa doctrina no es de Jesucristo. Doctrina inventada por los hombres para su propio provecho y explotación o mercadería del Evangelio. No caiga en esa trampa. Denúncielos. Enfréntelos públicamente, porque sólo así se podrá desarraigar tal comercialización que hacen con el Evangelio. Bien. La sangre es símbolo de fe. El apóstol Pablo dice en Hebreos, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Vamos a mirar qué quiere decir el apóstol Pablo ahí. El apóstol Pablo, el lenguaje paulino o del apóstol Pablo, en su mayoría es comparativo. Recuerden que el apóstol Pablo fue nuestro maestro designado por Dios, designado por Cristo, aprobado por Dios, a fin de que Él nos transmitiera las verdades reveladas o la verdad revelada, que es el conjunto de enseñanzas del Evangelio, para que nosotros pudiéramos gozar de vida eterna, libertad en Cristo y comunión con el Eterno. Bien, el apóstol Pablo se remonta a la época de la ley, cuando el sacerdote y el sumo sacerdote tenían que ministrar en el tabernáculo. El sacerdote pasaba o ministraba en la parte delantera. El sumo sacerdote entraba al Santo Sanctorum. El lugar donde entraba el sacerdote era el lugar santo. El lugar donde entraba el sumo sacerdote era el lugar santísimo, o también llamado Santo Sanctorum. Bien, Pablo toma esa imagen y la traslada al tabernáculo del Eterno en los posteros días o en los últimos días finales. Ese tabernáculo se llama Jesucristo. Jesucristo, siendo el tabernáculo del Eterno, en sí mismo tenía el Espíritu Eterno y Él era el tabernáculo final. Cristo, en esa condición de tabernáculo final y de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se ofreció ante Dios para cumplir la ley. Es decir, que se cumple lo que Pablo estaba anunciando o anunció en sus cartas, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. El Espíritu Eterno ofrece su tabernáculo para que el hombre pueda alcanzar redención. Este sacrificio significaba derramar la sangre. Los que han estado atentos a los audios, a los videoaudios, tienen plena certeza de lo que les hablo, si no se lo voy a recordar. Recuerden que sangre derramada es vida ofrecida, y sangre aplicada, cuando se aplicaba en los lóbulos de la oreja, es vida impartida. Así, Cristo sacrifica su vida para poder darnos vida. Y no solo Cristo se queda en la muerte, sino que resucita. Nosotros nos vamos a centrar en la sangre, en ese sacrificio sanguíneo que hizo Cristo. Cristo viene y derrama esa sangre. Y fíjese que siendo el tabernáculo del Dios eterno, Dios mismo ofrece su sacrificio.
Y Dios ofrece su sacrificio sin que nadie le dijera que lo ofreciera, sin que nadie lo mandara, sin que nadie le diera directriz, sin que nadie le dijera cómo hacerlo. Él lo hace conforme está establecido en la ley que fue dada por Él y que Él mismo cumplió en su cuerpo de carne. Este cuerpo de carne, sabemos que la vida de la carne está en la sangre. Cristo derramó su sangre y dice la Escritura que cuando abrieron su costado, no solo derramó sangre, sino agua. Para cumplir el ritual de purificación de la ley, la sangre te justifica, el agua te purifica. Esta sangre la derrama el Eterno, no existiendo ninguno, aun que por medio de esta sangre del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hubiese creído. Así es que el acto de derramar la sangre con inexistencia alguna de un crédulo significaba la fe que el Eterno tenía en ti y en mí para aceptar tal sacrificio. Dios establece su acción en una fe, en la fe, y no apeló a su conocimiento anticipado de todas las cosas u omnisciencia, sino que actuó conforme está escrito en Isaías 53, parte final. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su sacrificio justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Bajo esta óptica, el Eterno actúa, y esta fe que Él tiene al derramar su sangre nos permite a nosotros entrar. Vamos a leer, por favor. Vamos a ver qué dice Pablo en Efesios. Efesios 1:7. Libro de Efesios o carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 7. Dice: en quien tenemos redención por su sangre. En quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Fíjese que la sangre no se redime. Y esto que está escrito aquí es un sinónimo. Es lo que se conoce como textos sinónimos. La sinonimia se caracteriza en las escrituras porque dice con otras palabras en el primer ítem lo mismo que quiere decir en el segundo ítem. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, indicando con esto que esa gracia es la misma sangre derramada o sacrificio de Cristo para poder darnos vida y vida en abundancia. Así, Cristo, el Eterno, derrama su sangre en fe, por fe y para fe, porque por medio de esa fe es que nosotros tenemos fe, a fin de vivir en fe, y viviendo en esta fe, seamos justificados delante de Él. Miremos otro texto paulino, carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Fíjese usted, ya que el apóstol Pablo da una trascendencia mayor a la sangre derramada por fe. El apóstol Pablo entonces nos dice: bien, voy a parafrasear, bien, en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esto es, que creyendo en ese sacrificio, podemos tener perdón y redención.
Perdón porque la sangre nos justifica delante del Eterno. Y redención porque Él le pagó con su sangre ante Dios. Ofreció el sacrificio para que nosotros fuésemos justificados, libres de toda deuda con el Eterno. Eso es redimir. Librarnos de toda deuda con el Eterno y por su sangre limpiarnos. Bien, el apóstol Pablo ahora dice, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús. Esa creación en Cristo Jesús hace alusión a la nueva criatura, que se forma a partir de la sangre de la justificación. Es como si el Eterno nuevamente tomara el polvo de la tierra y empezara a formarnos. Si en el principio creó Dios al hombre y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Esa sangre derramada por fe en el Calvario nos está diciendo algo nuevo. Nos está diciendo, hagamos al hombre conforme a la estatura y plenitud de Cristo. De ese cordero que se inmoló, de ese cordero que derramó su sangre, de ese cordero, de ese tabernáculo que Él ofreció, esto es el cuerpo de Cristo, a esa estatura, a esa plenitud de Cristo, vamos a formar al hombre ahora. De tal manera que todo el que quiera ser justificado, todo el que quiera ser redimido, debe obligatoriamente aceptar el sacrificio del Calvario para que pueda alcanzar justificación delante de mí y redención por parte de Cristo por su sangre derramada. Ello nos permite asegurar, sin lugar a equivocarnos, que Cristo Jesús no solo es el Cordero. Esa sangre derramada no solo nos justifica, sino que esa sangre derramada también nos permite ingresar a las manos del Eterno para que por medio de la palabra del verbo de vida, por eso que Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este verbo es el que nos forma, la palabra. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mire cómo Jesús conjuga el sacrificio que llevará a cabo con la palabra, la nueva buena que Él trajo. Esa buena nueva es el Evangelio. Por ello, es importante que nosotros atendamos a lo que dice Efesios 2:22. Leámoslo, por favor. Efesios 2, capítulo 2, versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios, disculpen, para morada de Dios en el Espíritu. Como la formación de ese hombre por medio del verbo de vida, la palabra que limpia a ese hombre ya ha sido redimido por la sangre de Cristo, por el sacrificio, por esa manifestación de fe. Y es importante decirle que es símbolo la sangre, y le voy a decir cuál es la definición de símbolo. Símbolo lo comprenden dos términos. Dos términos. Esos dos términos indican lanzar, arrojar algo que convencionalmente ha sido constituido,
¿Qué quiere decir esto? Que el símbolo es una señal convencional. El símbolo permite que aquello que nosotros tenemos en la mente y en la conciencia nos permita unirnos. Porque el primer sim no significa otra cosa que unión, enlace. Y la segunda parte, symbolum, volum, significa arrojar, lanzar. Es decir, dar a alguien algo para que en el curso del tiempo haya una identificación entre los dos. Así los antiguos hebreos partían una teca y daban la mitad a otro. Y podían pasar 20, 30 años. Si ese hombre conservaba esa teja, llegaba a la familia y la mostraba, esa teja era símbolo de amistad y de hermandad. El hombre era acogido en esa casa, como hermano, como amigo. Jesús arroja su sangre al mundo para que todo aquel que la acepte sea llamado hijo de Dios. Y en ese estado de hijo de Dios, poder nosotros ser como Cristo Jesús, esto es, ser tabernáculo del Eterno, para que el Espíritu Eterno more en nosotros y este Espíritu Eterno nos ayude en todas nuestras debilidades a fin de ser perfectos ante Dios. Mire la fe del Eterno a todo lo que conduce al hombre. La fe del Eterno, digo, al derramar su sangre, creyendo que el hombre la aceptaría. Y el hombre aceptando este sacrificio, y a partir de este sacrificio de Cristo Jesús, y en Cristo Jesús, y por Cristo Jesús, ser morada del Dios eterno. Gran honor, gran honor. Lo invito a que acepte la sangre de Cristo como la sangre como símbolo de fe y haga honor a esa confianza que el Eterno depositó en usted, depositó en mí, creyendo que aceptaríamos ese sacrificio para vivir conforme a su verdad, ayudado por la palabra que nos limpia y por el Espíritu que nos da la fuerza para seguir. Dios les bendiga. Los quiero mucho.